El ídolo favorito de mi hermanastra fue el que obtuvo la mejor puntuación en el examen de admisión a la universidad de la ciudad. Para acercarse a su ídolo, mi hermanastra les estafó un montón de dinero a nuestros padres, alegando que era para clases particulares, un mes antes del examen. Mi hermanastra cumplió su deseo y abrazó y se tomó fotos con su ídolo. Mi hermanastra estaba tan obsesionada que sentía el aroma de su ídolo y la buena suerte que la rodeaban. Decidió no bañarse durante un mes y esperó hasta después del examen de admisión a la universidad para lavarse. Tenía piojos por todo el cuerpo y el pelo grasiento y maloliente. Sentado detrás de ella, no pude soportarlo más, así que al llegar a casa, la obligué a bañarse. Como resultado, reprobó el examen de admisión a la universidad, con solo 338 puntos, mientras que yo obtuve 668. Enfurecida, sacó un montón de calcetines apestosos de debajo de la cama y me los metió en la boca, asfixiándome. «Es todo culpa tuya. Si no, podría haber sido la máxima goleadora de la ciudad, igual que mi ídolo, renacido. Me da igual si se baña o no, solo observaré a ver si consigue ser la máxima goleadora». Morí una soleada tarde de junio, para ser precisos, mi hermanastra, Ellen, me asfixió al meterme sus calcetines apestosos de un mes en la boca. Es culpa tuya, si no, podría haber sido el máximo goleador de la ciudad, igual que mi ídolo. Los gritos histéricos de Ellen aún resonaban en mis oídos, su cabello grasiento y enmarañado, la suciedad negra debajo de sus uñas y el hedor a sudor, grasa y perfume barato que se aferraba a su cuerpo estaban profundamente grabados en mi alma junto con el dolor de la asfixia. De repente abrí los ojos y me encontré de pie frente a la puerta del dormitorio de mi madrastra, Linda, y mi padre, Bob, agarrando una boleta de calificaciones arrugada, 668 puntos. Mi puntaje del examen de ingreso a la universidad de mi vida anterior, la puntuación de Ellen ha bajado nuevamente en este examen simulado, solo 350 puntos, ¿cómo entrará en una buena universidad a este ritmo? La voz de Linda, deliberadamente baja, se filtró por la grieta de la puerta. ¿Qué tal si usamos el dinero de la matrícula universitaria de Sara para inscribir a Ellen en una escuela de refuerzo? Las palabras de mi padre me envían un escalofrío por la columna vertebral. De todos modos, Sara tiene buenas calificaciones, puede solicitar préstamos estudiantiles. Miré la fecha en mi teléfono, 8 de mayo de 2023, exactamente un mes antes del examen de admisión a la universidad, había renacido, regresando a donde comenzó la tragedia, los recuerdos inundaron mi vida anterior. Entré en una universidad de primer nivel con una puntuación entre las 50 mejores de la ciudad, mientras que Ellen solo obtuvo 338 puntos, me atribuyó su fracaso en el examen de admisión a la universidad, lo que la obligó a bañarse antes del examen, lo que, según ella, le quitó la suerte en los exámenes que supuestamente había absorbido de su ídolo académico. Sara, ¿qué haces ahí parada? Linda abrió la puerta de repente, su mano con esmalte de uñas escarlata casi me pincha el ojo. Instintivamente di un paso atrás, el miedo y la ira acumulados en mi vida anterior se agitaban en mi pecho, pero rápidamente me calmé. En esta vida, no repetiría los mismos errores. Mamá, papá, forcé una dulce sonrisa. Acabo de recibir los resultados de mi segundo examen simulado y quería decírtelo. Linda arrebató la boleta de calificaciones, la miró y me la arrojó a la cara. 668 puntos, ¿de qué estás presumiendo? Estarías mejor dando clases particulares a tu hermana con ese tiempo. Bob, no incluso miro. Solo me concentré en hojear la lista de contactos de su teléfono, encontraré a un conocido y le preguntaré si conoce algún tutor confiable. Silenciosamente tomé la boleta de calificaciones, mi visión periférica captó la puerta del dormitorio de Ellen llena de carteles de su ídolo, Edward, una joven celebridad que saltó a la fama al promocionar una personalidad de estudiante destacado. Y el mejor puntaje del año pasado en el examen de ingreso a la universidad de cierta ciudad. Hermana, Ellen abrió la puerta de repente, llevaba una camiseta con la cara de Edward, su cabello tan grasoso que reflejaba la luz. Mira, conseguí una entrada VIP para el encuentro y saludo de los fans de Edward. Ella agitó una brillante entrada dorada, que decía, beneficio especial, abrazo en la foto. Entrecerré los ojos, notando el precio, $5.000. ¿De dónde sacaste el dinero?, pregunté en voz baja, ya sabiendo la respuesta en mi corazón. Mamá y papá me la dieron. Ellen se dio la vuelta triunfalmente. El hermano Edward no se duchó durante todo un mes antes del examen de ingreso a la universidad del año pasado, y así fue como se convirtió en el mejor puntuador. Voy a hacer lo mismo para absorber algo de esa aura de genio académico. Mi estómago se revolvió. En mi vida anterior, me opuse vehementemente a un comportamiento tan absurdo,
solo para ser acusado por toda mi familia de estar celoso de mí. Hermana, después de una feroz discusión, arrastré a Ellen a la fuerza para que se bañara, y desde entonces, me convertí en el chivo expiatorio de su bajo desempeño en el examen de ingreso a la universidad. Eso es genial. Entonces, me escuché decir con calma. Te deseo éxito. Ellen estaba atónita, claramente no esperaba que la apoyara. Linda también lanzó una mirada sospechosa, pero solo sonreí y regresé a mi habitación, cerrando la puerta. Inmediatamente saqué un viejo cuaderno de un compartimento oculto en mi mochila. Abrí una página en blanco y anoté cuidadosamente la fecha y el número de hoy, $5.000. En mi vida anterior, fui demasiado tonto, pensando que estudiar mucho y portarme bien me ganaría el amor de mi familia. En esta vida, veré a Ellen precipitarse por el camino de la autodestrucción y, en el proceso, recopilar toda evidencia que pueda protegerme. Acaricié suavemente el cuaderno, era el único recuerdo que mi madre me dejó antes de morir. Recuerdo en mi vida anterior, Ellen. Para comprar mercancía ociosa, la vendió arbitrariamente como papel de desecho por 50 centavos, afuera de la ventana. La risa estridente de Ellen sonó. Mamá, el hermano Edward viene a dar un concierto el mes que viene. Quiero comprar entradas de primera fila por ellos. La voz de Bob no vaciló. Mientras estudies mucho, me burlé, saqué el teléfono de segunda mano que había comprado en secreto de debajo de la cama y encendí la función de grabación. En esta vida, quiero ver cómo esta familia es arrastrada poco a poco hacia el abismo por un ídolo etéreo y un bebé gigante mimado, y yo, Sara, pisaré sus cadáveres y caminaré hacia mi brillante futuro. Hermana, mira mi cupón de abrazo. La voz estridente de Ellen me perforó los tímpanos. Irrumpió en la cocina, agitando una tarjeta dorada en relieve, casi tirando los fideos instantáneos que estaba cocinando. La cara excesivamente retocada de Edward en la tarjeta se reflejó bajo la luz LED, con las palabras «beneficio especial, abrazo de 30 segundos más foto» impreso al lado. Costó $5,000. Ellen empujó la tarjeta frente a mis ojos, sus uñas aún manchadas con el esmalte de uñas negro de ayer descascarado. El hermano Edward solo emitió 50 de estos, y le arrebaté el último. Me quedé mirando el vapor que salía de los fideos instantáneos, tratando de controlar mis músculos faciales. Felicitaciones, mamá y papá te dieron el dinero, por supuesto. Ellen colocó cuidadosamente el cupón de abrazo en un tarjetero transparente con un Edward R. de Chibi y lo colgó en su ya pesado llavero de persecución de estrellas. Mamá dijo que esta es una inversión en mi futuro. Se me hizo un nudo en la garganta. En este momento de mi vida anterior, Linda me castigó a lavar platos durante una semana porque me opuse a que gastara tanto dinero en perseguir celebridades. Ahora, solo dije suavemente, eso es realmente agradable. Ellen inclinó la cabeza para mirarme. Su flequillo grasiento se le pegó a la frente. Hermana, ¿por qué actúas tan extraño hoy? Ella sabe que estaba equivocada. Linda entró balanceando sus caderas. El olor de su perfume barato mezclado con el olor corporal de Ellen hizo que mi estómago se encogiera. Pasó junto a mí, sacó los fideos instantáneos que acababa de cocinar de la olla y se los entregó a Ellen. Come rápido y luego ve a hacer tu tarea. Tu hermana te ayudará a organizar eso. Mira MC Cayot, notas después, notas de votación. Ellen roció migas de comida de su boca. El hermano Edward participará en la selección de los estudiantes más hermosos el próximo mes, y nuestro club de fans necesita generar datos para él. Silenciosamente recalenté el agua, viendo a Linda alisar el cabello de Ellen. Recordé el día que descubrí que mi matrícula había sido malversada en mi vida anterior, y lo despeinado que me veía corriendo a 3 oficinas de préstamos estudiantiles bajo la lluvia torrencial. Oh cierto, Linda de repente se volvió hacia mí. El maestro Wong llamó y dijo que la escuela necesita una tarifa de materiales de $200. Le dije que últimamente estamos cortos de dinero y que deberías resolverlo tú mismo. Apreté mis palillos con fuerza. Ese dinero había sido pagado la semana pasada, lo había cubierto con mi dinero del desayuno. Ahora entendía que algo probablemente también se había convertido en parte de los cupones de abrazo de Ellen. Está bien, mamá, asentí obedientemente viendo a Ellen apartar sus fideos instantáneos sobrantes y comenzar a desmayarse sobre el póster de Edward. De vuelta en mi habitación, inmediatamente saqué el viejo cuaderno del compartimento oculto de mi mochila. Escribí cupón de abrazo de $5,000 en una nueva página y tomé una foto para archivarla, abriendo el álbum en la nube de mi teléfono. Creé un nuevo álbum encriptado llamado Evidencia y subí la foto de Ellen hoy. Mientras mostraba su cupón de abrazos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de nuestra profesora, la señora Wong. Sara, tu madre dijo que quieres solicitar un préstamo estudiantil. Respondí rápidamente, profesora, sospecho que mi familia no pagará mi matrícula universitaria.
¿Podrías ayudarme a entender las políticas de becas y préstamos estudiantiles? Después de enviar el mensaje, también hice una captura de pantalla y guardé el historial de chat. En mi vida anterior, me preocupaba demasiado por las apariencias y nunca me atreví a contarle a nadie sobre los escándalos familiares, lo que casi me cuesta la oportunidad de ir a la universidad. Hermana, Ellen abrió la puerta de una patada, sobresaltándome y casi haciendo que se me caiga el teléfono. He decidido que a partir de hoy, voy a ser como Edward antes de su examen de admisión a la universidad y no ducharme durante un mes. Levanté la vista y la vi sosteniendo su teléfono. La pantalla mostraba un artículo de marketing, el secreto del examen de admisión a la universidad de Edward, un estudiante inactivo, no ducharse puede conservar la suerte en los exámenes. Ellen es tan inteligente. La voz de Linda llegó desde la sala de estar. El método de los mejores estudiantes debe funcionar. Bob también intervino. Exactamente, esto se llama resonar con el estudiante más destacado. Apreté los dientes. Fue en este mismo momento en mi vida anterior que señalé el chisme de entretenimiento, etiqueta debajo de ese artículo, diciendo que claramente era un truco publicitario, solo para ser atacado por toda mi familia, que me acusó de estar celoso del éxito de mi hermana. Es bueno, me oí decir, que deseo éxito. Ellen entrecerró los ojos con sospecha. ¿De verdad crees que es bueno? Por supuesto, incluso logré sonreír. Tu felicidad es lo que más importa. Se congeló por unos segundos, luego de repente se abalanzó sobre mí para abrazarme, lo esquivé instintivamente, el olor a sudor, aceite y loción corporal caducada mezclados. Ya comenzaba a notarse en ella. Oh, ingrata, Ellen hizo pucheros. Esta noche me ayudarás a organizar las notas de votación hasta las 2 por la mañana. Nuestro club de fans necesita alcanzar los números, a la 1:45 de la madrugada. Me froté los ojos doloridos. Después de haber terminado de organizar el último, los momentos académicos de Edward, documento de lavado de cerebro para Ellen, ella se había quedado dormida hace mucho tiempo, despatarrada en su almohada de cuerpo de Edward de tamaño natural. Babeando sobre la cara de su ídolo, volví de puntillas a mi habitación, saqué un paquete de toallitas húmedas de las profundidades de mi cajón y me froté vigorosamente la grasa de la cara y las manos. Ellen insistió en comer pollo frito y aplicarse crema de manos mientras organizaba notas, dejando sus manos todas grasosas. A la mañana siguiente, me desperté sobresaltada por la alarma estridente, 5:30 de la madrugada, mi hora establecida para la lectura matutina. En el espejo, 2 ojeras colgaban bajo mis ojos. Tan ruidoso, el grito de Ellen vino de la puerta de al lado. Todavía estoy tratando de dormir. Rápidamente apagué la alarma, pero todavía escuché los pasos de Linda. Sarah irrumpió por la puerta. ¿No puedes mostrar algo de consideración por tu hermana? Estaba estudiando así anoche tarde. Abrí la boca, pero al final, no dije nada. En mi vida anterior, intenté explicar que estaba ayudando a Ellen con sus materiales de fangirling hasta tarde, solo para encontrarme con que es natural que una hermana mayor ayude a su hermana menor. Mientras me preparaba, noté que el cepillo de dientes de Ellen estaba seco, claramente ni siquiera se había cepillado los dientes. Una nota adhesiva estaba pegada en el espejo. Escondí el gel de ducha. Ni se te ocurra ducharte a escondidas, Ellen, me burlé. Me lavé la cara con agua corriente y salí. El aire de la mañana era excepcionalmente fresco, al menos aquí. No tenía que respirar el olor corporal que fermentaba gradualmente de Ellen. Sarah, justo cuando salí del complejo de apartamentos, me llamaron. Era la tía Judy del apartamento 502 de abajo. Arrugó la nariz y se inclinó más cerca de mí. ¿Hay algo roto en tu casa? He estado oliendo un olor extraño estos últimos 2 días, lo comprendí de inmediato. Es Ellen. Decidió no ducharse durante un mes, diciendo que era para tener suerte en los exámenes, que los ojos de la tía Judy se abrieron de par en par. La gente todavía cree en eso hoy en día. Fingí un suspiro de impotencia. Mamá y papá la apoyan. No hay nada que pueda hacer. ¡Qué pecado! La tía Judy negó con la cabeza. Tu madre solía ser una persona tan limpia. De repente se quedó callada. Dándose cuenta de que había dicho algo incorrecto, forcé una sonrisa. Tía Judy, si el olor es demasiado fuerte, puedes decírselo directamente a mi madrastra. No importa, no importa. La tía Judy agitó la mano. Esa madrastra tuya, suspiro, lo has pasado mal. Me di la vuelta y caminé hacia la escuela, una sonrisa inconsciente jugando en mis labios. Otro testigo, otra moneda de cambio. Cuando llegué a casa de la escuela, tan pronto como abrí la puerta, me golpeó un hedor nauseabundo. Ellen estaba tirada en el sofá, en pijama que no se había cambiado en 3 días, rodeada de bolsas de bocadillos y Edward mercancía. Su cabello estaba tan grasoso que se había enredado en mechones, brillando misteriosamente bajo la luz del techo. Hermana, me saludó con entusiasmo.
Manchas de sudor claramente visibles bajo sus axilas. Hoy descubrí que no ducharse realmente funciona. Mi resolución de problemas fue superfluida, contuve la respiración y coloqué mi mochila en la silla más alejada de ella. Felicitaciones, cierto. Cierto, Ellen saltó, su olor corporal me golpeó como una pared. El hermano Edward dice que esto se llama aroma original. Buena suerte para los exámenes, muchas personas en nuestro grupo de fans lo están probando. Reprimí las ganas de vomitar. Viendo una nueva simulación de examen de ingreso a la universidad 5-3 en la mesa de café, la cubierta aún no se había abierto y estaba cubierta con una capa de migas de papas fritas. Sarah, Linda asomó la cabeza desde la cocina. Ve a preparar la cena, tú. Herma. Na tiene hambre. Dejé mi mochila y caminé hacia la cocina, escuchando a Ellen gritar detrás de mí, hermana, quiero pollo frito. Al hermano Edward le encanta el pollo frito en la cocina. Yo miré los 2 huevos restantes y la mitad de un repollo marchito en el refrigerador, recordando de repente cómo en este día en mi vida anterior, Bob me había llamado egoísta por cocinarme un huevo en secreto. Mamá, pregunté con calma, ¿se gastó todo el dinero? La mano de Linda, que se estaba aplicando esmalte de uñas, se detuvo. ¿Qué quieres decir con nada?, dije, sacando el repollo y comenzando a lavarlo, solo preguntando si quieres que vaya al supermercado a comprar algunos comestibles. No es necesario, dijo bruscamente, tu papá traerá dinero esta noche. Luego bajó la voz, no hables de estas cosas delante de tu hermana, afectará sus estudios. Asentí, haciendo otra nota mental en silencio. El estado de ánimo de estudio de Ellen era más importante que el bienestar de toda la familia. Realmente conmovedor amor maternal. En la cena, Bob trajo de hecho una bolsa de delicias estofadas. Él envitoreó y se abalanzó, sus manos grasientas inmediatamente agarraron un cuello de pato para roer. Come despacio, Bob dijo con una sonrisa cariñosa. Entonces su sonrisa se desvaneció cuando se giró hacia mí. Sarah, oí que molestaste a tu hermana otra vez esta mañana. Empujé el arroz blanco en mi tazón. El despertador la despertó. No puedes simplemente no usar un despertador. Bob frunció el ceño. Ellen está en una etapa crítica y necesita dormir mucho. Miré hacia arriba y vi a Ellen hojeando el álbum de fotos de Edward con dedos grasientos, dejando marcas de huellas dactilares por todo el rostro de su ídolo. Está bien, dije en voz baja, ya no usaré un despertador. Bob asintió con satisfacción y puso una pierna de pato en el plato de Ellen. Ellen, papá te compró nuevas gafas bloqueadoras de luz azul, llegarán mañana, quiero el mismo modelo que Edward, dijo Ellen con la boca llena de comida. La que cuesta 200-800, cómprala, dijo Bob sin dudarlo. Bajé la cabeza y seguí comiendo, haciendo otra nota en mi libro de contabilidad mental. Gafas bloqueadoras de luz azul. $2.800 por la noche. Me acosté en la cama, escuchando la risa estridente de Ellen mientras enviaba mensajes de voz en su grupo de fans de al lado y ponía en silencio en mis tapones para los oídos. Era el tercer día después de mi renacimiento y había reunido suficiente evidencia, pero estaba lejos de ser suficiente. Quiero ver a esta familia, y al querido que sostienen en la palma de sus manos. Lentamente los arrastré al abismo. Sarah agarró mi mochila para mí. El sábado por la mañana, el grito de Ellen atravesó mi puerta. Me froté las sienes y levanté la vista de mi mar de problemas de práctica. Ella ya había arrojado su mochila a mi puerta y corrió al baño ella misma. Aunque no se duchó, pasaba 2 horas en el baño todos los días. Impulsando el súper tema de Edward, me agaché para recoger la pesada mochila. La cremallera no estaba completamente cerrada y su contenido se derramó en el suelo. Varias copias nuevas de 5 años de Gaokao, 3 años de simulación. Todavía en su envoltura de plástico, estaban enterradas bajo una pila de colorida mercancía de Edward. Mi mirada se sintió atraída por un sobredorado en relieve. La solapa estaba ligeramente abierta, revelando un membrete dentro que decía Edward Global Fan Club. Miré con cautela hacia el baño. El sonido del agua todavía estaba en curso, así que rápidamente saqué el sobre. Invitación exclusiva para conocerse fueron las primeras palabras que llamaron mi atención. Escaneé rápidamente el contenido. Mis dedos se apretaron inconscientemente. Este era un boleto de admisión para un encuentro privado VIP supremo valorado en $18.888, programado para el tercer día después del Gaokao. ¿Qué estás haciendo? El grito de Ellen hizo temblar mi mano y el sobre cayó al suelo. Ella corrió y el olor a sudor, grasa y perfume barato se mezclaron. Me golpeó como una pared. Recoge lo que se te cayó, dije con calma señalando los artículos esparcidos en el suelo. Ellen arrebató el sobre, sus ojos muy abiertos bajo su flequillo grasiento. Miraste, no obtuviste una visión clara. Me agaché para ayudarla a recoger las otras cosas. Mi corazón se aceleró junto a ese sobre. Encontré un recibo de un anillo estilo Edward de $9.999. Todas estas cosas te las
¿Compraron pap? Con acento y mamá, pregunté señalando la pila de mercancía en el suelo. Ellen levantó la barbilla con orgullo. Por supuesto, Edward cumple años la semana que viene y su club de fans le va a comprar los derechos del nombre de una estrella. Doné 5.000. Reprimí el nudo en el estómago y la ayudé a coger el último álbum de fotos. Las páginas se abrieron automáticamente en la página de autógrafos, donde estaba escrito con rotulador dorado para mi querida Ellen. Edward me lo firmó él mismo. Ellen lo cogió. Abrazándolo contra su pecho. Después de mi examen de admisión a la universidad, podré ir a su fiesta privada. Miré su pelo grasiento y enmarañado y el cuello amarillento de su pijama, recordando de repente haber visto a alguien vendiendo pañuelos usados de Edward por 3.000 en el mercadillo la semana pasada. El frenesí de la economía de los fans superó con creces mi imaginación. Hermana, ¿qué quieres para tu cumpleaños el mes que viene?, preguntó de repente Ellen, con los ojos todavía fijados en el álbum de fotos. Me quedé atónito. En mi vida anterior, hasta mi muerte, no había recibido un regalo de cumpleaños en 5 años. No es necesario, dije en voz baja, solo estaba preguntando. Ellen hizo pucheros. De todos modos, mamá y papá dijeron que todo el dinero de este año tiene que gastarse en mi examen de ingreso a la universidad. Anoté esta información en silencio y regresé a mi habitación para seguir estudiando. El calendario en mi escritorio mostraba 25 días hasta el examen de ingreso a la universidad y mi biblioteca de evidencias ya contenía más de 30 registros. Por la tarde, usé la excusa de ir a la biblioteca, pero en realidad fui a un cibercafé, en un rincón escondido. Inicié sesión en mi cuenta alternativa y busqué encuentros privados y saludos de Edward. Los resultados de la búsqueda me dejaron los dedos helados. Múltiples relatos de antiguos fanáticos que se volvieron contra él expusieron que estos encuentros privados y saludos eran en realidad un área gris de transacción once entre el ídolo y los fanáticos, con precios que iban desde decenas de miles hasta cientos de miles, incluyendo compañía privada, servicios especiales y más, aunque era difícil distinguir la verdad de la falsedad. El boleto de $18,888 de Ellen era claramente no para un evento de fans ordinario. Sara, una voz sonó de repente detrás de mí. Cerré rápidamente la página web y me di la vuelta. Era Susan de la misma escuela. Sus ojos estaban rojos e hinchados y agarraba un paquete de pañuelos en su mano. ¿Tú también viniste a ser fan?, preguntó, sollozando. Negué con la cabeza, investigando, mirando la pancarta de apoyo en su mano. Pregunté tentativamente, ¿eres fan de Edward? Susan de repente rompió a llorar. Me acaban de echar del club de fans, todo porque no tenía dinero para la recaudación de fondos del cumpleaños. Le entregué un pañuelo y la guía al área del salón. Media hora después, extraje información asombrosa de esta fan convulsa. Ellen era un miembro central del grupo de fans de Edward con el nombre de usuario Edward's Little Wife, conocida por gastar dinero en su Oppa sin dudarlo. Incluso publicó capturas de pantalla de sus chats privados con Oppa en el grupo, dijo Susan con amargura, diciendo que Oppa le prometió una recompensa especial. Después del examen de ingreso a la universidad, me dio un calambre en el estómago. En mi vida anterior, Ellen desapareció durante 3 días después del examen de ingreso a la universidad, regresando con sospechosas marcas rojas en el cuello. En ese momento, toda la familia pensó que había salido con compañeros de clase. ¿Sabes el contenido específico de esa reunión privada?, pregunté con cautela. Los ojos de Susan parpadearon. De todos modos, no es algo que una fan común podría imaginar. Bajó la voz. Ellen dijo que sus padres acordaron vender su casa para apoyar su búsqueda de ídolos. Todos en el grupo la llaman pequeña niña rica. Saliendo del cibercafé, el sol de junio me picó en los ojos. Ellen quiere vender su casa para perseguir a un ídolo. Aunque el apartamento de 2 habitaciones en casa era viejo, era la única propiedad que mi madre biológica dejó atrás. En el camino a casa, pasé por una agencia inmobiliaria. Los precios de nuestra comunidad estaban publicados en la ventana, a partir de 40,000 por metro cuadrado, según mi casa de 80 metros cuadrados. Apreté mi teléfono. La cuota de más de 3 millones sería suficiente para que Ellen malgastara durante un buen tiempo. En la cena, lo mencioné deliberadamente delante de Bob. Papá, nuestro profesor de aula, dijo que la matrícula universitaria debe pagarse a finales de julio a más tardar. Es más, Bob golpeó el tazón contra la mesa. Fragmentos de cerámica volaron. Un trozo me rozó la mejilla. Ni siquiera puede comer tranquilo. Sus venas se hincharon en su frente. Dinero, dinero, dinero todo el día. ¿No sabes en qué clase de situación está esta familia ahora mismo? Me cubrí la mejilla que me picaba, vislumbrando a Ellen, sus manos grasientas, enviando mensajes en el grupo de fans de Edward, una sonrisa jugando en sus labios. Bob, Linda reprendió, empujando a su esposo. Luego se volvió hacia mí entrecerrando los ojos. Sara,
sabes que Ellen está en una etapa crítica ahora mismo, el dinero de la familia debe priorizarla, lo entiendo, bajé la cabeza, comiendo mi arroz, y en secreto presioné el botón de grabar en mi teléfono. Escondido debajo de la mesa, me alegro de que lo entiendas, resopló Bob, tendrás que averiguar tu matrícula tú mismo, de todos modos, tus calificaciones son buenas, así que puedes solicitar un préstamo estudiantil, agregó Linda. Y el restaurante de tu tía Lucy está contratando camareros, $15 la hora, puedes ir los fines de semana, miré a Ellen. Se reía de la pantalla de su teléfono con un filete importado de $298 que Bob acababa de comprarle. Sentado frente a ella, vale, susurré, un sabor metálico a sangre en mi boca, no supe cuándo me mordí el interior de la mejilla. Esa noche, yacía en la cama repitiendo la grabación. Bob, averigua tu propia matrícula, era claramente audible, abrí mi álbum encriptado y añadí las fotos que tomé hoy. La invitación de Ellen para conocernos, los recibos de la mercancía y la herida con costra en mi cara. Mi teléfono vibró de repente, era un mensaje de texto de mi maestra de aula, la señora Won, con los resultados del segundo examen simulado. Mi nombre quedó en el 7º lugar del grado, mientras que Ellen había caído al último puesto. Imprimí deliberadamente la boleta de calificaciones y la dejé en la mesa de café. Cuando Bob llegó a casa y la vio, inmediatamente corrió a la habitación de Ellen para consolarla. Ellen, no te desanimes, las preguntas fueron difíciles esta vez, papá. La voz de Ellen estaba llorosa. Varias personas en mi clase mejoraron, solo yo empeoré. Deben haber hecho trampa, declaró Linda. Mi Ellen es la más honesta. Me quedé de pie en las sombras del pasillo, escuchando esta farsa, una sonrisa inconscientemente jugando en mis labios. En mi vida anterior, una vez me prohibieron cenar debido a las calificaciones decrecientes de Ellen, ahora, viéndolos engañarse a sí mismos, solo lo encontré ridículo. Hermana, Ellen abrió la puerta de repente, sus ojos rojos, ¿por qué no me das clases particulares? Miré su frente brillante y aceitosa y las manchas amarillas en su cuello, y dije con calma, ¿estás tan ocupada persiguiendo celebridades, como tienes tiempo? Para estudiar, Sara, Linda espetó, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu hermana? Lo siento, inmediatamente bajé la cabeza, después del renacimiento, aprendí a ser sumisa por fuera, comenzaré a dar clases particulares a Ellen mañana. Ellen, sin embargo, resopló, no es necesario. El hermano Edward dijo que el examen de ingreso a la universidad se trata de suerte, no de habilidad, ya encontré el secreto para convertirme en la mejor puntuación, cerró la puerta de golpe y escuché el sonido de una videollamada desde adentro. Hermano Edward, estoy tan triste hoy, de vuelta en mi habitación, abrí mi cuaderno y escribí en la última página, 10 de junio, Ellen mencionó el secreto para convertirse en una estudiante destacada, posiblemente indicando planes más locos. Después de escribir esa línea, abrí la ventana y respiré hondo, el cielo nocturno estaba salpicado de estrellas, ¿podría Ellen comprar una de ellas y dársela, hermano Edward? Al día siguiente era domingo, y fui a trabajar al restaurante de la tía Lucy como Linda pidió, después de estar de pie durante 10 horas, mis pies estaban tan hinchados que no me cabían en los zapatos, y cuando arrastré mi cansado cuerpo a casa, Ellen les mostraba emocionada a nuestros padres su reloj recién comprado, estilo Edward, con un precio de $16.888 en la página web oficial. Ellen es increíble, Linda le acarició la cabeza. Usa este reloj y seguro que sacarás buenas notas. Bob también asintió repetidamente, dinero bien gastado. Volví en silencio a mi habitación y saqué mi alcancía de debajo de la cama. Contenía el dinero del desayuno que había ahorrado en secreto durante los últimos 6 meses, un total de $687.50. Todavía estaba lejos de ser suficiente para la matrícula universitaria, pero al menos era un comienzo. Tarde en la noche, cuando todo estaba en silencio, inicié sesión en mi QQ sin usar durante mucho tiempo y encontré la información de contacto de la prima de mi madre biológica. Después de mucha vacilación, envié un mensaje, tía, soy Sara, ¿todavía me recuerdas? Después de enviar ese mensaje, me acurruqué en la cama, mirando la luz que se filtraba por debajo de la puerta de Ellen. Su risa tonta y la música de fondo de la nueva canción de Edward provenían de mi interior. Apreté mi teléfono, que contenía el nuevo vídeo que grabé hoy. Ellen, mientras mostraba su reloj, dijo con sus propios labios, mamá y papá me dieron todo el dinero que ahorraron para la universidad de mi hermana. La evidencia se acumuló poco a poco, al igual que el odio en mi corazón, creciendo silenciosamente. Ellen, por favor, sal un momento.
Durante la clase de química del miércoles por la mañana, nuestra maestra, la señora Wang, dejó de dar clase por tercera vez. Frunció el ceño mientras miraba hacia el fondo del aula. Toda la clase contuvo la respiración. El olor de Ellen se había vuelto tan fuerte que los estudiantes de la primera fila ya no lo toleraban. ¿Qué quieres? Ellen se levantó a regañadientes, su cabello grasiento y enmarañado pegado a su frente y sospechosas manchas amarillas en el cuello de su uniforme escolar. La maestra Wang reprimió su incomodidad. La oficina del director quiere verte. También hizo una pausa. Tus padres estarán en la escuela en 10 minutos, Ellen se sacudió con indiferencia. Su cabello y algunas escamas de caspa flotaron sobre el escritorio del estudiante de enfrente, provocando un coro de desgraciados. Salió pavoneándose del aula, dejando un rastro de sudor mezclado, grasa y perfume rancio. Finalmente Katy, su compañera de escritorio, se inclinó y susurró, si tuviera que aguantarlo más, habría vomitado. Bajé la cabeza fingiendo tomar notas, pero en mi mente estaba calculando cuántas veces esta semana me habían llamado por los problemas de higiene de Ellen. Anteayer los compañeros de clase se negaron a hacer equipo con ella en la clase de educación física, y ayer, la tía de la cafetería le sugirió sutilmente que prestara atención a la higiene personal. Sonó el timbre y mi teléfono vibró, era la serie de llamadas de Linda. Respiré hondo y respondí, Sara, su voz aguda me perforó los tímpanos, ven a la oficina del director ahora mismo, agarré mi teléfono, mamá, todavía tengo clase, deja de tonterías, casi rugió, tu hermana estaba acosada, en la oficina del director. Ellen sollozaba y se quejaba, el olor que emanaba de su cuerpo obligó al director a abrir todas las ventanas, el maestro Wang estaba de pie, su rostro pálido, Linda, el director se secó el sudor de la frente, entendemos completamente los hábitos personales de los estudiantes, pero la situación de Ellen ha afectado seriamente a otros estudiantes. ¿Qué hábitos personales? Linda lo interrumpió, sus uñas carmesicas y pinchando la cara del director. Mi Ellen está aprendiendo los métodos de estudio de un erudito, el maestro Wang no pudo evitar intervenir. Linda, no ducharse durante un mes realmente no es un método de estudio, ¿qué sabes? La voz de Linda se elevó. Edward hizo exactamente eso antes del examen de ingreso a la universidad del año pasado y se convirtió en el mejor puntaje de la ciudad. La expresión del director era como si se hubiera tragado una mosca. Bueno, hemos verificado la información relevante y el propio estudiante Jack negó esa afirmación, eso es solo su modestia. Linda abrazó a Ellen, mi Ellen tiene ambición, no solo tu escuela no la apoya, sino que también permites que los estudiantes la aíslen. Me quedé de pie en la esquina, activando silenciosamente la función de grabación de voz en mi teléfono. Ellen, el director se giró hacia Ellen, tratando de mantener la distancia. ¿Estás segura de que quieres continuar así, hasta el examen de ingreso a la universidad? Ellen levantó la cabeza, las manchas de sudor en su cuello claramente visibles. Por supuesto, esta es una promesa entre mi hermano Edward y yo. Sacó su teléfono, el protector de pantalla mostraba una foto de Edward. Mira, mi hermano incluso me envió un mensaje ayer, diciendo que estaba orgulloso de mí. El director miró al maestro Wang en busca de ayuda, quien suspiró, Linda, al menos deja que Ellen se cambie a ropa limpia. No, Ellen gritó de repente. El olor en mi ropa es parte de mi suerte en los exámenes, nadie puede tocarlos. Finalmente, ante la fuerte insistencia de la escuela, ambas partes llegaron a un acuerdo. Ellen podía continuar con su plan de suerte en los exámenes, pero tenía que sentarse en la última fila del aula y usar el aerosol desinfectante proporcionado por la escuela a diario. ¡Qué escuela tan terrible! Linda seguía quejándose cuando se fueron. Ellen, no nos rebajaremos a su nivel. Ellen enganchó orgullosamente su brazo con el de su madre, chocando deliberadamente conmigo al pasar. Hermana, solo estás celosa, ¿no? Observé con calma el sarpullido rojo que comenzaba a aparecer en su cuello. ¿Cómo podría ser eso? Te deseo éxito después de la escuela. No fui directamente a casa, en cambio, fui a la oficina de la Facultad de Biología. El profesor James, un doctorado de Tsinghua, especialmente designado por nuestra escuela, estaba calificando tareas. Sara levantó la vista, sus ojos sonriendo detrás de sus gafas de montura dorada. Aquí para hacer una pregunta. Negué con la cabeza y saqué una pequeña placa de Petri de mi mochila. Profesor, ¿podría ayudarme a echar un vistazo a esto? La placa de Petri contiene muestras de escamas de piel que recogí en secreto de la almohada de Ellen hace 3 días, y ya ha crecido una capa sospechosa de moho. El profesor James tomó la placa de Petri, su expresión gradualmente se volvió seria. ¿De dónde salió esto?
Hermanas, sopesé mis palabras, recientemente ha desarrollado algunos hábitos de higiene peculiares, después de un examen cuidadoso, frunció el ceño, esta es una infección mixta de Staphylococcus aureus y algún tipo de hongo, muy peligrosa. Me miró seriamente, el paciente necesita atención médica inmediata y una mejor higiene. Le agradecí al profesor James y estaba a punto de irme cuando gritó, Sarah, siempre he querido preguntarte, ¿alguna vez has considerado solicitar admisiones independientes? De Tsinghua me quedé atónito, mi familia no es adinerada, debido a esto, me entregó un formulario, se estableció un programa de superación personal para estudiantes como tú con tus calificaciones y premios de la competencia de biología. Tienes mucha esperanza, mis manos temblaron levemente mientras tomaba el formulario, en mi vida anterior, perdí esta oportunidad debido a una obstrucción familiar y me vi obligada a tomar el examen regular de ingreso a la universidad, gracias, guardé cuidadosamente el formulario, lo consideraré seriamente saliendo por la puerta de la escuela, el sol poniente alargó mi sombra, mi teléfono vibró, era un mensaje de texto de Linda, ¿dónde diablos estás? Regresa y prepara la cena, Ellen tiene hambre. De vuelta a casa, Ellen estaba tumbada en el sofá viendo la transmisión en vivo de Edward, rodeada de montones de envoltorios de bocadillos, el interior de sus brazos expuestos tenía grandes manchas de sarpullido rojo, algunas ya rasguñadas y supurando. Hermana, dijo sin levantar la vista, sírveme un vaso de Coca-Cola helada. Entré en la cocina y encontré solo una lata de Coca-Cola en el refrigerador, en mi vida anterior, definitivamente se la habría dejado, pero ahora. Abrí la pestaña y tomé un gran trago yo misma, la Coca-Cola se acabó, salí con media lata de Coca-Cola. ¿Quieres un poco de agua del grifo? Ellen se disparó, estás mintiendo, claramente. De repente abrió mucho los ojos, ¿qué es eso? En tu mano, agité la lata de Coca-Cola, esta, la última lata, me la bebí, tú, gritó y saltó, su olor me golpeó como una pared, esa era mi Coca-Cola. Linda entró corriendo al oír la conmoción, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi hermana me robó mi cola. Ellen comenzó a sollozar, las lágrimas corrían por su cara grasienta, sin decir palabra, Linda me abofeteó, estaba preparado y giré ligeramente la cabeza para absorber algo de la fuerza, pero mi mejilla todavía me escocía ferozmente, desgraciado inútil. Gritó, incluso robando las cosas de tu hermana. Me cubrí la cara y dije con calma, no hay nombre en la lata, seguía respondiendo. Linda levantó la mano para golpearme de nuevo, pero Bob la detuvo, es suficiente, me frunció el ceño, Sarah. Ve a comprarle a tu hermana un poco de cola y trae un poco de pollo frito. Me di la vuelta en silencio y escuché a Ellen gritar detrás de mí, quiero la porción más grande, el hermano Edward comió pollo frito hoy, yo también quiero un poco. Saliendo del complejo no fui directo al restaurante de comida rápida, en cambio, entré en la farmacia de al lado. ¿Qué necesita?, preguntó la empleada con entusiasmo, señalé la crema para la dermatitis en la vitrina, esa, la más barata. La empleada sacó un ungüento blanco, este cuesta $15, para la dermatitis general, no necesita presentación, dije sacando los billetes arrugados, me llevo este de regreso. Pasé por un bote de basura y tiré el ungüento casualmente. Cuanto peor se ponía la infección de Ellen, mejor era para mí. Pensando en esto, una sonrisa involuntariamente se dibujó en mis labios. Durante la cena, Ellen estaba devorando pollo frito, sus dedos grasientos se deslizaban por su teléfono, soltando ocasionalmente una risita tonta. Noté que el sarpullido rojo en su brazo ya se había extendido al dorso de su mano. Ellen, pregunté fingiendo preocupación, ¿qué le pasó a tu mano? Esta es una prueba del hermano Edward, mostró orgullosa las erupciones, el abanico. El grupo dijo, este es mi cuerpo expulsando energía negativa y una vez que salga toda, podré aprobar los exámenes imperiales. Bob asintió con la cabeza, eso tiene sentido. Los antiguos cultivadores experimentarían cosas similares durante sus retiros. Linda incluso acarició la cabeza de Ellen con una expresión de dolor, mi Ellen es tan resistente. Bajé la cabeza y comí mi arroz, tratando de no reír a carcajadas. Por la noche usé el estudio como excusa para esconderme en mi habitación y organizar los logros de hoy, la grabación de la oficina del director, el diagnóstico del profesor James, fotos del brazo de Ellen y ese precioso formulario de admisión independiente de Tsinghua. Mi teléfono vibró de repente, era mi tía respondiendo a mi mensaje. Sarah, oh Dios mío, después de todos estos años, ¿estás bien? Miré la pantalla. Mis ojos se llenaron de lágrimas de repente. Mi tía era la prima más cercana de mi madre biológica. En mi vida anterior, cuando estaba en mi punto más bajo, ella trató de ayudarme pero fue bloqueada por Linda, quien citó asuntos familiares. Después de mucha vacilación, respondí, tía, necesito ayuda. Después de enviar ese mensaje, abrí la ventana y respiré hondo, la brisa nocturna traía el calor del comienzo del verano,
Desde la habitación de Ellen en la distancia llegaban sus risitas enamoradas mientras veía la transmisión en vivo de Edward y el susurro de ella rascándose la piel. Cerré suavemente la ventana, pasé a una nueva página en mi cuaderno y anoté el descubrimiento de hoy. Ellen estaba presumiendo en el grupo de fans que sus padres habían acordado vender su casa para apoyar su persecución ociosa y había publicado fotos de la escritura de propiedad. La evidencia se acumuló poco a poco. Al igual que las erupciones en el cuerpo de Ellen, extendiéndose silenciosamente. Mamá, Ellen se desmayó. El sábado por la mañana, mi pantalla atravesó la tranquilidad de la casa. A Ellen en realidad había comenzado a decir tonterías mientras dormía desde las primeras horas, pero esperé hasta el amanecer para descubrirlo, para hacer el acto más convincente. Linda abrió de una patada la puerta del dormitorio de Ellen y la vista frente a ella la hizo soltar un grito desgarrador. Ellen estaba acurrucada en la cama, con la cara sonrojada, cubierta por una manta con la cara de Edward en ella. Sus brazos y cuello expuestos estaban cubiertos de sarpullidos supurantes, algunos ya con costras, con la piel circundante de un rojo violáceo antinatural. Ellen, cariño. Linda se abalanzó hacia adelante, luego retrocedió como si se hubiera electrocutado. Oh Dios mío, se está quemando. Bob corrió al oír el sonido y al ver la condición de su hija, su rostro se puso pálido al instante. Llama a una ambulancia. Me quedé en la puerta, observando todo con calma. La respiración de Ellen era rápida y superficial, sus labios agrietados y pelados. En su mesita de noche había una cola a medio terminar de la noche anterior, el borde todavía manchado de lápiz labial, que se había aplicado específicamente para imitar a la actriz que le gustaba a Edward. La ambulancia llegó con un gemido y los paramédicos arrugaron la nariz tan pronto como entraron. ¿Qué es ese olor?, tartamudeó Linda. Mi hija, ella tiene un examen importante. Después de un examen, la cara del paramédico cambió drásticamente. Una fiebre alta de 39,8 grados, infección severa de la piel, posiblemente un precursor de la sepsis. Retiró la manta, revelando grandes áreas de heridas supurantes en el cuerpo de Ellen, emitiendo un olor pútrido. Esto, no se ha bañado en al menos 2 semanas, lo ha hecho 1 mes y 3 días, susurré, asegurándome de que solo el personal médico pudiera escuchar. En la sala de emergencias, el médico terminó de leer el informe de la prueba, frunció el ceño. La paciente ha contraído estafilococo áureo resistente a la meticilina o MSA, una superbacteria. Nos escaneó severamente por Q. Esperaron tanto para traerla al hospital, tartamudeó Linda. Pensamos que era solo una alergia común. Alergia. El médico señaló la piel supurante de Ellen. Estas heridas están gravemente infectadas con pus. Un día más y podría haber necesitado una amputación. Las piernas de Bob se debilitaron y casi se arrodilló en el suelo. Doctor, por favor salve a mi hija, pagaré lo que sea necesario. El doctor emitió un formulario de admisión. Primero, pague un depósito de 5.000. La vancomicina debe administrarse por vía intravenosa de inmediato. Al escuchar ese número, la expresión de Bob cambió. Noté agudamente este detalle y los recuerdos de mi vida pasada afloraron. No pestañeó cuando compró el reloj de Ellen y Edward por 16,000. Mamá, dije en voz baja, iré a casa a buscar la tarjeta del seguro médico de Ellen. Linda asintió distraídamente, su atención completamente en su teléfono. Estaba enviando mensajes en el grupo de fans de Edward. Por favor envíen buenos deseos, mi Ellen está enferma. De vuelta a casa, fui directo al dormitorio de Bob y Linda. La tarjeta del seguro médico estaba en el cajón, pero mi verdadero objetivo era la mesita de noche cerrada con llave. En mi vida anterior, nunca supe qué había dentro hasta que morí. Rompí un alambre de una horquilla y jugueteé suavemente con el ojo de la cerradura. 5 minutos después, con un clic, el cajón se abrió. Dentro había un libro de contabilidad negro y un sobre. Abrí rápidamente el libro de contabilidad y los registros de los últimos 3 meses me dejaron sin aliento. 15 de abril, vendí un collar de oro, la reliquia de la madre biológica de Sarah, por $18,000, usado para el apoyo del cumpleaños de Ellen. 1 de mayo, retiro anticipado del depósito a plazo. Perdí $245 en intereses. Compré boletos para la reunión de fans de Edward por $18,888. 20 de mayo, tomé prestados $30,000, interés mensual del 5%, compré un cupón exclusivo para una sesión de fotos. Mis manos temblaron ligeramente. Cupón para una sesión de fotos. ¿Es ese el tipo de calificación donde puedes tomarte una foto en solitario con un ídolo? $30,000, más que mi matrícula universitaria. Dentro del sobre había una tarjeta dorada en relieve que decía,
sesión de fotos privada de Edward, programada para una semana después del examen de ingreso a la universidad. En la parte inferior, había una pequeña línea de texto: privilegio VIP, un miembro de la familia puede ingresar al backstage. Rápidamente tomé fotos de las páginas clave del libro de contabilidad y el boleto de la sesión de fotos con mi teléfono, luego guardé todo como estaba. Fue cuando me giré y vi un recibo de pago del hospital en el tocador de Linda, un pago por adelantado de $5,000 y al lado, una botella de aceite esencial de una marca avalada por Edward. Con un recibo que mostraba un precio de $5,888, me burlé, recogí la tarjeta del seguro médico y el cambio de ropa de Ellen, aunque no los necesitaría, el médico seguramente requeriría enfermería profesional. En el camino de regreso al hospital, me detuve en una imprenta e imprimí 2 copias de las fotos que acababa de tomar, una envié por correo a la casa de mi tía y la otra la escondí dentro de la portada de 100 años de soledad, un libro que tomaba prestado con frecuencia de la biblioteca, en la habitación del hospital. Ellen ya estaba en 4 goteo. Pero todavía delirando, hermano Edward, iré a buscarte después de mi examen. Linda estaba a su lado de la cama, transmitiendo en vivo la condición de Ellen en un grupo de fans. El médico dijo que Ellen ama tanto a su hermano Edward, su cuerpo no puede soportar un amor tan intenso. Reprimí el impulso de poner los ojos en blanco y le entregué mi tarjeta de seguro médico a Bob. Papá, el médico dijo que necesitamos pagar un depósito de $5,000. Se pasó una mano por el cabello con irritación, lo consiguió, luego bajó la voz y le dijo a Linda: retire ese dinero primero para emergencias. Linda inmediatamente objetó: no, eso es para el apoyo del cumpleaños de Edward. Fingí no escuchar. Caminé hacia la cama para arropar a Ellen y aproveché la oportunidad para encender la función de grabación del teléfono, deslizándolo debajo de la almohada. Mamá, Ellen abrió los ojos de repente, su voz ronca: soñé con el hermano Edward. Dijo que definitivamente aprobaría el examen imperial con la puntuación más alta. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas de inmediato. Por supuesto que lo harás, eres la mejor. Pero Ellen levantó débilmente su mano, que estaba pinchada con una aguja. Me siento tan mal, voy a morir. No digas tonterías, espetó Bob. Es ese. Solo una pequeña infección. El médico entró para las rondas y se burló cuando escuchó esto. Una pequeña infección. La tasa de mortalidad para el SARM ronda el 20% y será aún mayor si se desarrolla sepsis. Linda finalmente entró en pánico. Doctor, debemos usar la mejor medicina. La mejor medicina es mantener la higiene, dijo el doctor con severidad. El paciente debe bañarse a diario y todas las heridas deben desinfectarse y vendarse. No, Ellen de repente luchó por incorporarse, tirando de la gota gorda. No puedo bañarme, me quitará la suerte en los exámenes. El doctor nos miró en estado de shock. ¿Qué suerte en los exámenes? Es un método de estudio, expliqué en voz baja, mientras observaba las expresiones de mis padres. Linda intervino rápidamente: doctor, tendremos cuidado cuando lleguemos a casa. Cuidado, el doctor levantó la voz: el paciente necesita al menos 3 días de observación hospitalaria. Finalmente Ellen fue ingresada para recibir tratamiento. Cuando Bob fue a pagar los honorarios, lo escuché por teléfono pidiendo dinero prestado. Leo, ¿pude prestarme $5,000? Ellen está en el hospital. ¿Qué? 8% de interés, eso es demasiado alto. Linda, mientras tanto, estaba ocupada. Recaudación de fondos en su grupo de fans. Ellen se enfermó por su hermano Edward. Por favor, apóyenos, familia. Me senté en la esquina de la habitación del hospital, revisando mi libro de texto de biología, ocasionalmente mirando a Ellen. Se reía tontamente de la foto de Edward en su teléfono, para nada como un paciente. Sara, Linda me llamó de repente: quédate aquí, cuida de Ellen. Voy a casa a buscar algunas cosas. Asentí obedientemente, sabiendo muy bien que iba a prepararse para el apoyo de cumpleaños de Edward. Mañana era el cumpleaños de ese ídolo académico. Por la noche, Bob también encontró una excusa para irse, dejándome sola para atender a Ellen. Había sedantes en el goteo de Ellen, y pronto se durmió. Silenciosamente saqué mi teléfono de debajo de la almohada y revisé la grabación. Capturó perfectamente la loca charla de Ellen sobre: incluso si muero de enfermedad, debo ver al hermano Edward. Luego saqué mi cuaderno de ejercicios de mi mochila y comencé a hacer problemas. Bajo la tenue luz de la sala, cuando la enfermera vino para las rondas, preguntó sorprendida: ¿no vas a tomar un examen mañana porque sigues mientras estudiaba? Sonreí: es un hábito. Ella negó con la cabeza y se fue. La escuché susurrarle a su colega: esta familia es realmente extraña, la hija mayor es tan diligente, pero la hija menor,
3 días después, el médico aceptó a regañadientes dar de alta a Ellen, pero le indicó que se limpiara la herida a diario y tomara su medicación a tiempo. Tan pronto como Ellen regresó a casa, arrojó la medicina en un cajón y sacó el aceite esencial de estudiante superior, avalado por Edward, aplicándolo en su cuerpo. El hermano Edward dijo que esto me bendecirá con una puntuación perfecta, exclamó. Girando emocionada, las heridas recién costradas en su cuerpo supuraban sangre nuevamente por la fricción de su ropa. Linda no solo no la detuvo, sino que incluso la ayudó a aplicarlo en su cabello. Se puso más. Escuché que este aceite esencial contiene virutas de madera del bolígrafo usado por un estudiante superior. Reprimí mis náuseas y silenciosamente empaqué mis materiales de examen, boleto de admisión, tarjeta de identificación, lápiz 2B, revisando cada artículo 3 veces. En mi vida anterior casi pierdo el examen porque estaba ayudando a Ellen con sus heridas. La noche antes del examen de ingreso a la universidad, Ellen irrumpió de repente en mi habitación, apestando a aceites esenciales, oliendo como si hubiera derramado una botella de perfume barato. Hermana, sus ojos brillaron. Mira lo que encontré. En su mano había un objeto parecido a un tubo de ensayo que contenía varios mechones de cabello. Este es el cabello del hermano Edward, bailó emocionada. Una hermana mayor en el grupo de fans me lo vendió por $5,000. Voy a llevarlo a la sala de exámenes. Me quedé mirando el tubo de ensayo, recordando de repente a Bob quejándose hace unos días porque su tarjeta de crédito estaba al máximo. $5,000, eso equivale a 3 meses de mis gastos de vida. Te deseo éxito, dije con calma, girándome para continuar ordenando el uniforme escolar que usaría mañana, descolorido pero limpio y ordenado. Ellen hizo pucheros. Hipócrita. De repente se inclinó hacia mí. El olor de su cuerpo casi me sofocaba. Sé que estás celoso de mí porque mamá y papá solo me aman a mí. No respondí, solo miré la herida aún sin cicatrizar en su cuello. Recuerda tomar tu medicina a tiempo. Caga. Puso los ojos en blanco el hermano Edward. Dijo que la medicina occidental destruye el campo magnético humano. Tarde en la noche, yacía en la cama, escuchando a Ellen de al lado murmurar al póster de Edward. Hermano Edward, mañana iré al examen con tus bendiciones. Saqué el teléfono escondido debajo de mi colchón y le envié un mensaje a mi tía. El examen de ingreso a la universidad comienza mañana, todo según lo planeado. Afuera de la ventana, una luna brillante colgaba alta. Mañana, la guerra comenzaría. El primer día del examen de ingreso a la universidad. Me desperté a las 5, todavía estaba oscuro afuera, pero la luz en la habitación de Ellen de al lado ya estaba encendida. Debe haber estado despierta toda la noche, otra vez ocupada enviando spam a sus grupos de fans. Me lavé en silencio y revisé el boleto de admisión, la tarjeta de identificación y el examen suministros en la bolsa de documentos transparente 3 veces. En mi vida anterior, casi llego tarde porque ayudé a Ellen a encontrar su boleto de admisión perdido. En esta vida ni siquiera la miraría. Hermana, Ellen de repente abrió la puerta del baño de una patada. El complejo aroma a aceites esenciales, sudor y medicina en su cuerpo llenó instantáneamente el pequeño espacio. Mira mi boleto de admisión del examen. Agitó un boleto de admisión modificado. La foto de Edward estaba pegada sobre la foto original, rodeada de corazones y pegatinas de purpurina que se considerarán trampa, dije con calma, pasando junto a ella. No, no lo será. Levantó la cabeza con orgullo y la herida costrosa en su cuello se abrió un poco más. Los supervisores son todos fanáticos del hermano Edward. No pude molestarme en discutir, así que fui directo a la cocina y herví 2 huevos. En mi vida anterior estaba demasiado nervioso para desayunar y terminé con dolor de estómago durante el examen de chino. En esta vida, necesito asegurarme de que todo sea infalible. Linda, por una vez, se despertó temprano y preparó el desayuno de un erudito para Ellen. Un palito de masa frito y 2 huevos dispuestos en forma de 100. Mamá, Ellen gritó, empujando el plato. El hermano Edward tuvo un desayuno occidental para su examen de ingreso a la universidad. Quiero tocino y huevos. Linda inmediatamente entró en pánico. Es demasiado tarde para comprarlos ahora. No me importa. Ellen comenzó a tirar cosas. Si no lo hago bien, es todo culpa tuya. Bob rápidamente sacó su billetera y se la entregó a Linda. Regresa rápido. Observé la escena. Comí mi huevo en silencio y luego tomé otro par. Decía que Ellen no tocaría ese palito de masa frito a las 7:30. Finalmente nos fuimos. Ellen llevaba una camiseta de fan de Edward y jeans rotos. Su cabello estaba grasoso y enmarañado y su cuerpo estaba cubierto de lo que ella llamaba aceite esencial de mejor erudito, que brillaba con un brillo espeluznante a la luz del sol. Ellen, pregunté fingiendo preocupación. ¿Trajiste la medicina que te recetó el doctor? Ella puso los ojos en blanco. Te dije que la medicina destruye los campos magnéticos.
Misteriosamente sacó una pequeña bolsa de tela de su bolso. Mira, esto es ceniza de incienso del templo de la ciudad natal de Edward, es mucho mejor que cualquier medicina pésima. Afuera de la sala de exámenes, muchos estudiantes y padres ya se habían reunido. En el momento en que aparecimos, la multitud se agitó de inmediato. El olor de Ellen era realmente penetrante. ¿Qué es ese olor? Una niña se tapó la nariz, parecía venir de esa persona. Ellen mantuvo la cabeza alta e hinchó el pecho. Como si las miradas extrañas fueran expresiones de admiración, incluso se acercó deliberadamente a la multitud, para que más personas pudieran disfrutar del aura del erudito superior. A un niño directamente se atragantó. ¿Es esto un arma biológica o algo así? El supervisor se acercó con el ceño fruncido. Estudiante, tú, hola, profesor. Ellen hizo una reverencia exagerada. Soy la prometida de Edward. Toda la sala se quedó en silencio al instante, luego estalló en risas. La comisura de mi boca me estremecí y reprimí una carcajada. Esta escena nunca había ocurrido en mi vida anterior. Parece que la locura de Ellen ha aumentado. El supervisor dijo con severidad: estudiante, por favor, muestra tu boleto de admisión. Ellen entregó con orgullo el boleto de admisión, lleno de fotos de Edward. La expresión del profesor era como si se hubiera tragado una mosca. Esto no cumple con las normas, ¿por qué no?, gritó Ellen. Esto es discriminación, voy a quejarme. La farsa terminó con Ellen asignada a una sala de examen de respaldo aparte. Antes de irse, me miró con fiereza. Todo es culpa tuya, si no me hubieras hecho enfadar esta mañana, no me habrían atacado. Parpadeé inocentemente, no hice nada. El examen de chino transcurrió sin incidentes. Me concentré en responder las preguntas e incluso terminé 20 minutos antes. Al salir de la sala de examen, vi a Ellen rodeada de varios profesores, que seguían discutiendo sobre su boleto de admisión. Hermana, corrió y me agarró del brazo clavándose las uñas. En mi carne no me dejan llevar la ceniza de incienso a la sala de exámenes, también dijeron que huelo mal. Aparté suavemente mi brazo. No te has bañado en mucho tiempo, tú. Sus ojos se abrieron y de repente levantó la mano para golpearme. Ellen. Un supervisor intervino bruscamente. Por favor, cuida tu comportamiento. Ellen bajó la mano a regañadientes y me amenazó en voz baja: solo espera, me ocuparé de ti después del examen. De vuelta a casa, Linda ya había preparado un almuerzo suntuoso. Todos los platos favoritos de Ellen. Bob incluso se tomó medio día libre para estar allí para el examen. Ellen, ¿cómo fue el examen?, preguntó Linda con entusiasmo. Ellen tiró sus palillos. Estoy tan enojado que podría morir, no me dejaron usar el bolígrafo. El hermano Edward lo bendijo y me encerraron en una habitación oscura para tomar el examen. Que Bob golpeó su mano sobre la mesa y se puso de pie. Mañana encontraré a su líder. Exactamente. Linda también estaba indignada. Mi Ellen va a ser la mejor estudiante. Comí en silencio, escuchándolos discutir. Aquel líder de la oficina de educación quejarse. En mi vida anterior, había intentado explicar las reglas del examen, solo para ser regañado por traicionando a los míos. Antes del examen de matemáticas por la tarde vi al supervisor haciendo guardia en la entrada de la sala de exámenes alternativos, sosteniendo un ambientador. Ellen entró con la cabeza en alto, como una mártir a punto de enfrentar la ejecución. Al día siguiente fue aún peor. Ellen insistió en usar el mismo atuendo que Edward, una camiseta de moda con el mejor estudiante impreso, con un precio de $2.999. Pero el problema era que era una camiseta fina de verano, y hoy la temperatura había caído en picado debido a la lluvia. Aún masticado en la sala de exámenes, el estornudo de Ellen se podía escuchar a través de la pared. A mitad del examen, en realidad levantó la mano y pidió una pausa porque el hermano Edward me dijo en un sueño que la respuesta a esta pregunta es C, por el último asignatura, inglés. La condición de Ellen claramente no era la correcta. Tenía los ojos inyectados en sangre, los labios agrietados y a mitad del examen, de repente se levantó y gritó: esta comprensión lectora es una entrevista exclusiva con el hermano Edward. Sé todas las respuestas. El registro del supervisor mostró que había llenado su hoja de respuestas con las letras de las canciones y los lemas de los fans de Edward, e incluso dibujó un gran corazón en la sección de redacción con la frase: Edward, cásate conmigo. Cuando sonó la campana del último examen, dejé escapar un largo suspiro de alivio. Independientemente del resultado, había hecho mi mejor esfuerzo. Al salir de la sala de exámenes, vi a Ellen siendo retenida por el decano para una charla privada y ella gritaba histéricamente: persecución. Hermana.
De repente corrió y me agarró. Date prisa en casa. Necesito empacar. Fingí confusión. ¿Qué equipaje? El hermano Edward tiene una reunión privada de fans en Hangzhou mañana. Estaba tan emocionada que no podía decir nada. Compré boletos de avión, asientos VIP. Entrecerré los ojos. Mi vida anterior. Desapareció durante 3 días después del examen, regresando. Con sospechosas marcas rojas en su cuello, pero en ese momento, toda la familia estaba inmersa en el dolor del fracaso del examen de ingreso a la Universidad de Ellen, y nadie lo investigó más. De vuelta a casa, Ellen se encerró inmediatamente en su habitación para empacar. La escuché hablar por teléfono. Sí, el primer vuelo mañana, el dinero no es un problema, servicio especial, por supuesto, en la cena. Bob preguntó sobre el examen y Ellen juró que podría obtener al menos 650 puntos, eso es un hecho. Linda puso un trozo de pescado en su plato. Ellen tiene la bendición del hermano de Edward. Bob asintió con satisfacción. Una vez que salgan los resultados, haremos una gran celebración por tu admisión. Bajé la cabeza y comí mi arroz, pensando que de hecho sería muy grandioso cuando se expuso la puntuación de Ellen de menos de 300 puntos. Tarde en la noche, fingí estar dormido y escuché a Ellen salir de puntillas. Me levanté de inmediato y la seguí a distancia. Tomó un taxi directo al aeropuerto. Yo, en una bicicleta compartida, tomé un atajo para llegar. El aeropuerto estaba muy iluminado y Ellen estaba pisando fuerte con entusiasmo frente al mostrador de facturación. Me escondí detrás de un pilar y fotografié todo su proceso de facturación. El vuelo MU5431 a Hangzhou ya está embarcando. Sonó el anuncio y Ellen corrió ansiosamente hacia la puerta de seguridad. No la detuve, sino que me di la vuelta y fui a la comisaría del aeropuerto. Oficial, quiero denunciar una posible estafa. Saqué mi teléfono y le mostré al oficial de guardia una foto de Ellen. Mi hermana acaba de cumplir 18 años. Está obsesionada con una celebridad y ahora vuela para conocer a una personalidad de Internet. Incluso compró un servicio especial. El oficial se puso alerta de inmediato. ¿Tiene alguna información sobre la otra parte? Saqué la foto de Edward y la captura de pantalla del encuentro de $18.888. ¿Es esta celebridad? Escuché el estudio a menudo organiza estas transacciones grises. Después de dar mi declaración, contacté anónimamente a varios medios de entretenimiento, proporcionándoles la información del vuelo de Ellen y capturas de pantalla del chat del grupo de fans de Edward. Luego me senté en un banco del aeropuerto, viendo a Ellen abordar el avión con entusiasmo. Mi teléfono vibró, eran las incesantes llamadas de Linda. Lo apagué directamente y lentamente volví a casa en bicicleta. La casa ya era un caos. Bob estaba caminando frenéticamente en la sala de estar, y el maquillaje de Linda estaba manchado de lágrimas. ¿Dónde has estado?, rugió Bob tan pronto como me vio. Tu hermana ha desaparecido. Fingí sorpresa. ¿Cómo pudo ser eso? Ella no me lo dijo. Tú. Levantó la mano para golpearme, luego de repente su rostro cambió, se agarró el pecho y cayó. Bob, gritó Linda. La ambulancia gimió cuando los médicos diagnosticaron un infarto agudo de miocardio. En el pasillo del hospital, Linda esperaba los resultados de la cirugía mientras seguía enviando mensajes a su grupo de fans. Por favor, envíen buenos deseos, el padre de Ellen está enfermo. Y transferiré el dinero para apoyar el cumpleaños de Edward mañana, observé con ojos fríos, grabando todo en mi teléfono de repuesto recién comprado. A las 3 de la madrugada, Bob estaba fuera de peligro. Inventé una excusa para comprar el desayuno y salí del hospital. Encontré un cibercafé para ver las noticias. Efectivamente, el hashtag fan de Edward abandona el Gaokao por el estrellato ya era tendencia. En el vídeo Ellen estaba rodeada de medios en el aeropuerto de Hangzhou, gritando a la cámara: Edward y yo estamos realmente enamorados. Prometió hacer pública nuestra relación una vez que ingresara a la universidad. La sección de comentarios explotó. ¿Está loca esta chica? Escuché que su ensayo para el examen de ingreso a la universidad estaba lleno de letras de Edward. ¿Cómo la criaron sus padres? Cerré la página web con satisfacción y regresé al hospital. Linda estaba gritando en el teléfono: ¿Qué? Ellen está en las noticias. ¿Quién lo filtró? Me vio e inmediatamente ordenó: Sara, conéctate rápidamente y emite un comunicado. Dice que esos medios están difundiendo rumores. Parpadeé inocentemente: mamá, mi teléfono está muerto. Las primeras palabras de Bob al despertar fueron: ¿Dónde está Ellen?, tartamudeó Linda. Ella
fue a la casa de una compañera de clase a jugar. Mierda, Bob luchó por incorporarse. Vi las noticias, esa cosa. Descarada, Bob, exclamó Linda agitada. Ellen fue incriminada por los medios. Vi la farsa, anotando en silencio otra pieza de evidencia. En mi teléfono, mi tía envió un mensaje, materiales recibidos. Un amigo abogado dice que tenemos una buena oportunidad de ganar. Afuera de la ventana, el sol de la mañana salió lentamente. En 2 semanas, se anunciarían los resultados del examen de ingreso a la universidad. Esperaba con ansias ese día. El día en que se publicaron los resultados del examen de ingreso a la universidad. Me desperté temprano deliberadamente en el espejo, me peiné lentamente el cabello, atándolo en una coleta ordenada. En este día en mi vida anterior, perdí el tiempo para revisar mis puntajes porque estaba tratando de disuadir a Ellen de cometer suicidio. Para cuando corrí a la escuela, todos estaban discutiendo mis 668 puntos, mientras Ellen estaba escondida en el baño, llorando. Mi teléfono vibró, era un mensaje de nuestro maestro de aula, el señor Wong. Sara, los resultados salieron. Venga a la escuela rápido. Salí de puntillas, con cuidado de no molestar a mi familia que todavía estaba dormida. Ellen había sido castigada por Bob después de regresar de Hangzhou, y Linda la había estado consolando toda la noche, por lo que probablemente se acababan de quedar dormidos. El aire de la mañana era excepcionalmente fresco. Respiré hondo y caminé lentamente en redes sociales. Todos se reunieron para mirar y vieron una declaración publicada por la cuenta oficial de Edward Studios. Una declaración solemne. Recientemente ciertos supuestos fanáticos hicieron declaraciones falsas en público, alegando una relación inapropiada con el señor Edward. Nuestra compañía declara solemnemente que el señor Edward siempre ha cumplido con las leyes y regulaciones, mantuvo una distancia normal con todos los fanáticos y nunca se ha comportado de manera inapropiada. Nuestra compañía se reserva el derecho de emprender acciones legales contra quienes difundan información falsa. El rostro de Ellen se puso pálido al instante. No, imposible, dijo Edward claramente. Revisó frenéticamente su teléfono. Me expulsaron del grupo de fanáticos. Los reporteros documentaron la escena con entusiasmo, los flashes se dispararon uno tras otro. Linda intentó intervenir. Dejen de filmar. Mi hija necesita descansar. La reportera se volvió hacia mí. Estudiante, ¿podría contarnos sobre sus calificaciones del examen de ingreso a la universidad? Entregué mi expediente académico con calma. 668 puntos, puesto 79 en la clasificación provincial. ¡Wow!, exclamaron los reporteros, sus cámaras se dirigieron inmediatamente a mí. ¿Tiene algún secreto de estudio? Concéntrese en estudiando, mantente alejado de la persecución de ídolos, dije con calma. Estas palabras fueron como una mecha, encendiendo instantáneamente a Ellen. Sara, perra, se abalanzó sobre mí, tratando de arrebatarme mi boleta de calificaciones. Debes haber hecho trampa, la escena era caótica. Bob rugió, diciéndoles a los reporteros que se fueran. Linda estaba ocupada tratando de calmar a Ellen, y yo estaba parado en la esquina, observando tranquilamente la farsa. Después de que los reporteros se fueron, Ellen se desplomó en el suelo, sollozando, y Linda se secó las lágrimas junto a ella. Bob se sentó en el sofá, su rostro sombrío, agarrando el control remoto. Las noticias locales estaban informando las muchas caras del día de los resultados del examen de ingreso a la universidad, y la pantalla mostraba prominentemente a Ellen en el balcón, pareciendo como si estuviera a punto de saltar. Sara, Bob habló de repente, ven aquí. Me acerqué a él y me escudriñó de la cabeza a los pies. 668 puntos, ¿en qué escuelas puedes ingresar? Tsinghua y la Universidad de Pekín no son un problema, respondí con calma. Linda de repente levantó la vista. Luego matrícula, averígualo tú mismo, dijo Bob con frialdad. El dinero en casa necesita ahorrarse para los exámenes. Sonreí y saqué una carpeta de mi mochila. No hace falta, papá, aquí tienes algo de información que he recopilado, deberías echarle un vistazo. Bob frunció el ceño mientras tomaba la carpeta, que contenía la evidencia que había organizado meticulosamente, los registros de gastos de los ventiladores de Ellen, prueba de apropiación indebida de la matrícula, fotos del libro de contabilidad familiar, capturas de pantalla de Ellen alardeando de vender la casa y la grabación de «No te daré ni un solo centavo para la matrícula», esto es, las manos de Bob comenzaron a temblar también. Abrí mi teléfono y reproduje una grabación de Ellen en su cama de hospital diciendo «Incluso si muero de esta enfermedad, debo ver a mi hermano Edward». El rostro de Linda se puso pálido. Sara,
tú, solicité préstamos estudiantiles y becas, dije con calma, además el profesor James me recomendó para el programa de superación personal de Tsinghua, y ya pasó la revisión inicial. Ellen se levantó de repente del suelo, con los ojos inyectados en sangre. Conspiraste contra nosotros, solo me estaba protegiendo. La miré. ¿No planeaba sacrificarme todo este tiempo? Bob se levantó de repente. Sarah, ¿cómo puedes hablarles así a tus padres? ¿Padres? Me burlé. Desde el día en que murió mi madre biológica, dejé de tener padres. Linda se acercó corriendo, tratando de arrebatarme el teléfono, borrar todas esas grabaciones. La esquivé fácilmente. Ya estaban respaldadas, incluso en la nube y con mi abogado. El rostro de Bob cambió. Justo entonces el timbre volvió a sonar. Me acerqué y abrí la puerta. Mi tía estaba afuera con un hombre de mediana edad elegantemente vestido. Sarah, la tía tocó los rasguños en mi cara con preocupación. El abogado Lee está aquí. El abogado Lee entró en la sala de estar, miró a su alrededor y luego dijo con tono profesional. Señor Bob, represento a mi clienta Sarah en lo que respecta a la herencia de los bienes de su madre biológica. ¿Qué herencia?, gritó Linda. Esas cosas rotas se vendieron hace mucho tiempo. El abogado Lee permaneció impasible. Según el testamento de la madre biológica de Sarah, los depósitos y las joyas a su nombre deberían ser heredados por Sarah. Nuestra investigación muestra que usted se deshizo de estos bienes sin autorización. Bob se desplomó en el sofá, con el rostro pálido. Ellen observaba todo con una expresión vacía, aparentemente aún recuperándose de la traición de su ídolo. Sarah, Linda se arrodilló de repente. Mamá te lo ruega, por favor deja de causar problemas. Está bien, Ellen ya está sufriendo bastante. Di un paso atrás. Mamá, nunca me has tratado como a una hija, así que no hay necesidad de fingir ser una madre amorosa ahora. El abogado le entregó un documento. Señor Bob, que es un aviso de recuperación de propiedad. Además, con respecto a la matrícula universitaria de Sarah, ella lo resolverá sola. Bob rugió. No pagaré ni un centavo. Perfecto, dije con una sonrisa. Ya no quiero tener nada que ver contigo, mi tía me abrazó el hombro con compasión. Sarah, empaca tus cosas y ven conmigo, subí a empacar, aunque no había mucho que llevar, algunas ropas descoloridas. Una foto de mi madre biológica y el cuaderno que registraba todo. Ellen bloqueó la puerta, sus ojos llenos de resentimiento. ¿Crees que has ganado? Me detuve, me giré y la miré. Ellen, ¿sabes las calificaciones reales de Edward? ¿Se congeló qué? Solo obtuvo 402 en su examen de ingreso a la universidad del año pasado, dije en voz baja. El llamado mejor puntaje de la ciudad fue un comunicado de prensa comprado por la empresa. Estás mintiendo, gritó Ellen. El hermano Edward es un estudiante destacado. Me encogí de hombros, lo creas o no. Luego arrastré mi maleta escaleras abajo. Linda seguía llorando y suplicando, mientras Bob le gritaba al abogado Lee. Pasé tranquilamente junto a ellos, deteniéndome en la puerta. Oh, por cierto, los periodistas deberían desenterrarse pronto de la verdad sobre la reunión privada de Ellen y Edward. Será mejor que preparen sus declaraciones. El grito de Ellen llegó desde arriba. Sarah, te odio. No miré atrás saliendo de esta jaula que me había atrapado durante 2 vidas. La luz del sol brilló en mi rostro, cálida y brillante. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del profesor James. Felicidades, su carta de admisión a Tsinghua ha llegado con una beca completa. Respiré hondo y respondí, gracias, profesor, ha comenzado una nueva vida. Detrás de mí, los gritos de la casa se hicieron cada vez más débiles, desapareciendo finalmente en el viento de verano. 4 años después me paré frente a las ventanas francesas, con vistas al bullicioso tráfico de la avenida. Mi teléfono vibró y la pantalla mostró una llamada entrante del profesor James. Sarah, escuché que te han ascendido. La voz familiar del profesor James se escuchó. El director de inversiones más joven. No está mal. Me reí suavemente. Gracias por su recomendación en ese entonces. Ah, por cierto, cambió de tema. Hermana, ¿has estado en contacto con ella últimamente? Miré por la ventana,
La luz del sol se reflejaba deslumbrantemente en el muro cortina de cristal. ¿No? ¿Por qué? Acabo de volver de mi ciudad natal, el profesor James suspiró. Tu padre, no le va muy bien. Colgué el teléfono, abrí mi viejo teléfono móvil sin uso hace mucho tiempo. En WeChat, había un mensaje de Bob de hace 3 meses. Sara, papá está enfermo. ¿Puedes prestarnos algo de dinero? No respondí, pero ahora, tal vez sea el momento de hacer una ruptura limpia. Cuando el tren de alta velocidad llegó a la estación de mi ciudad natal, sentí un momento de desorientación. Durante años, esta ciudad me fue familiar y extraña. Vestida con un elegante traje de negocios, saqué mi maleta de mano del andén, un marcado contraste con la chica que había huido hace 4 años, con una maleta barata. La directora Sara, el conductor Jim, llevaron mi equipaje a la primera puerta del hotel. Comunidad Sunshine Garden, di mi antigua dirección. La comunidad estaba mucho más deteriorada de lo que recordaba. En la cabina de seguridad, la figura encorvada estaba organizando el cuaderno de bitácora. Cuando levantó la vista, casi no lo reconocí. Bob, mi padre, una vez un animado profesor de secundaria, ahora con la cara llena de arrugas y cabello blanco. Sara, abrió mucho los ojos y el bolígrafo que tenía en la mano cayó al suelo. Lo miré con calma. Escuché que estabas enfermo. Se secó las manos nerviosamente en su uniforme. Solo una dolencia menor. Tú, es bueno que hayas vuelto. ¿Dónde está Ellen? Pregunté directamente. La expresión de Bob se endureció al instante. Ella está en casa. Lo seguí al complejo. Y las miradas de sorpresa del vecino nos dirigieron. La tía Judy estaba colgando ropa abajo y se acercó de inmediato cuando me vio. Sara, ¿realmente eres tú? Escuché que eres líder en una gran empresa en Beijing. Sonreí y asentí. Hola, tía Judy. Oh Dios. ¿Has hecho algo por ti misma? Me miró de arriba a abajo. A diferencia de algunas personas, ella miró significativamente a Bob, quien despilfarró su casa. Bob se alejó rápidamente con la cabeza gacha. Después de despedirse de la tía Judy, lo seguí. Los descoloridos versos del festival de primavera adornaban la vieja puerta principal, y la mano de Bob tembló ligeramente mientras buscaba a tientas sus llaves. Empujando la puerta, una ola de moho mezclada con ambientador barato lo asaltó. En la sala de estar, Linda estaba organizando una pila de suplementos para la salud. Al verme, la caja en su mano cayó al suelo con un ruido sordo. Sang. Sara regresó. Forzó una sonrisa. Ellen, tu hermana regresó. Sin respuesta, miré a mi alrededor. Más de la mitad de los muebles habían desaparecido, y las paredes aún tenían las marcas de adhesivo de los pósteres de Edward de Ellen. Junto al televisor había varias fotos, todas tomas en solitario de Ellen, ni una sola conmigo. Ellen, Linda alzó la voz, caminando hacia una puerta cerrada. Tu hermana está aquí para verte. Sal. Un rugido ronco vino desde adentro. No quiero, tengo una hermana. Linda soltó una risa incómoda. Ella no está de buen humor. Caminé directo a la puerta y la abrí suavemente. Ellen estaba acurrucada en la cama, con una camiseta sucia de Edward. Pesaba mucho más que hace 4 años, su cabello estaba grasiento y enmarañado, y la habitación estaba llena de bolsas de bocadillos y botellas de bebidas vacías. Ellen, la llamé. Levantó lentamente la cabeza, sus ojos nublados y sin vida. Luego de repente se abrió de par en par cuando me vio. Tú, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Para burlarte de mí? La miré con calma. Escuché que papá estaba enfermo, así que volví a ver cómo estaba. Hipócrita. Agarró una almohada y me la tiró. ¿No estás deseando que estuviéramos muertos? La almohada aterrizó suavemente a mis pies. Noté varios pósteres de Edward todavía en la pared, pero todos estaban desfigurados más allá del reconocimiento. Ellen, Linda irrumpió. ¿Así es como le hablas a tu hermana? Ellen de repente estalló en una risa histérica. Hermana, ¿es digna? Se tambaleó fuera de la cama, señalando mi nariz. ¿No? ¿Sabes por qué volvió? Para ver lo miserables que somos. Di un paso atrás, evitando el hedor que emanaba de ella. Repitiste 3 años de escuela, entraste. Esta frase la atravesó como un cuchillo. El rostro de Ellen se contorsionó. Si no fuera por ti. Si no fuera por ti quien arruinó mi vida, yo la arruiné. Me burlé. Tú mismo lo elegiste. Recuerda, no ducharte puede hacerte el mejor estudiante. Ellen dejó escapar un aullido bestial, agarrando cosas de la mesa y tirándomelas. Un marco de fotos me rozó la frente y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Era su foto conjunta con Edward, que en realidad estaba retocada con Photoshop. Basta. Bob rugió de repente. Todos se callaron. La habitación se quedó en silencio al instante. Ellen jadeó en busca de aire, mirándome ferozmente. Me agaché para recoger la foto. ¿Todavía persiguiendo celebridades? ¿No sabes que la carrera de Edward ha terminado? Estás mintiendo, gritó Ellen. Hermano, Edward es el mejor. Saqué mi teléfono y abrí un artículo de noticias. El ídolo académico Edward expuesto por inventar puntajes de Gaokao.
el puntaje real solo 402, Ellen se abalanzó para arrebatarle el teléfono, pero la esquivé fácilmente y continué leyendo. La compañía administradora admitió que el título de mejor estudiante de la ciudad se compró a través de comunicados de prensa pagados. Imposible, la voz de Ellen comenzó a temblar, este es un rumor difundido por los detractores. Hice clic en un vídeo y la escena de Edward inclinando la cabeza y admitiendo el fraude bajo el persistente interrogatorio de los periodistas era claramente visible. Ellen se desplomó en el suelo como si le hubieran quitado los huesos, sus labios temblaban, incapaz de hablar. Linda fue a ayudarla. Con el corazón dolorido pero fue empujada, todo es culpa suya. Ellen de repente se volvió hacia sus padres, ustedes fueron los que dijeron que Edward era un estudiante destacado, ustedes fueron los que me dijeron que aprendiera de él. El rostro de Bob estaba pálido. ¿No te estás esforzando lo suficiente? ¿A quién culpas? Justo cuando otra discusión estaba a punto de estallar, los interrumpí. Papá, dijiste estás enfermo. Bob de repente se desinfló, presión arterial alta, mi corazón tampoco está bien, el médico dijo que necesito un stent. ¿Cuánto cuesta? 50.000 F o algo así. No se atrevió a mirarme a los ojos. Linda intervino de inmediato. Sara, ahora tienes éxito, este poco de dinero no es nada para ti, puedo pagar, dije con calma, pero con una condición. Bob levantó la vista. Un destello de esperanza en sus ojos. ¿Cuál es la condición? Primero paga mi matrícula universitaria de hace 4 años y la herencia de mi madre. Miré a Linda. ¿Cuánto se vendieron las joyas? 180.000. El rostro de Linda estaba pálido. ¿Dónde hay tanto? Directora Sara. Una voz vino de repente desde afuera. ¿Necesita que entre? Me di la vuelta y el conductor Jim estaba de pie en la puerta, seguido de un hombre de mediana edad con un traje elegante. Era el abogado Lee. El abogado Lee. Bob dio un paso atrás horrorizado. Ustedes, señor Bob, dijo el abogado Lee, entregando un documento de manera profesional. Este es el acuerdo de conciliación de la disputa de la herencia en ese entonces. Por favor, eche un vistazo. Las manos de Bob temblaron mientras tomó el documento, su rostro cada vez más pálido. Esto. Es demasiado, según los extractos bancarios, declaró con calma el abogado Lee. Señora, la matrícula y los gastos de manutención de Sara durante sus 4 años de universidad totalizaron $158,000, más $186,000 por el valor tasado de las joyas, lo que hace un total de $344,000. ¿De dónde sacaríamos tanto dinero? Gritó Linda. La casa ya está hipotecada. Miré a Ellen. ¿En cuánto se vendieron esas mercancías de Edward? Ellen levantó la vista de repente, sus ojos llenos de odio. No puedes tocar mis cosas, Ellen. Linda de repente la agarró de la mano. Esos carteles, esos autógrafos, en realidad, podrían ser. No, Ellen la sacudió. Esos son mis últimos recuerdos, me burlé sacando un sobre de mi bolso. Aquí tiene $10,000. Suficiente para el depósito del hospital. Puse el sobre la mesa. En cuanto al resto del dinero, pagaré la cirugía cuando la hayas devuelto. Bob rompió a llorar de repente. Sara, papá sabe que estaba equivocado. Papá era parcial en ese entonces. No lo sabes. Abrí mi teléfono y reproduje una grabación. Sara, escuché que estás solicitando un préstamo estudiantil. Profesor, sospecho que mi familia no pagará mi matrícula universitaria. Averigua tu propia matrícula. De todos modos eres bueno en lo académico. La voz de Bob era claramente audible en la grabación. Su rostro perdió todo color al instante. Y hay más. Reproduje otro segmento. Ellen es increíble. Usar este reloj seguramente la ayudará a obtener buenas calificaciones. Dinero bien gastado. Sara, el restaurante de tu tía Lucy está contratando camareros, $15 por hora. Bob se desplomó en la silla, incapaz de decir otra palabra. Sara, Linda se arrodilló de repente. Mamá te está rogando, tu papá realmente morirá. Di un paso atrás. Deberías haber pensado en hoy hace 4 años cuando elegiste a Ellen. Ellen de repente se abalanzó sobre mí, tratando de arrebatarme el sobre. Lo esquivé fácilmente y ella cayó al suelo, dejando escapar un gemido doloroso. Linda inmediatamente fue a ayudarla a levantarse, pero me lanzó una mirada resentida. ¿Estás satisfecha? ¿Estás feliz viéndonos así? Negué con la cabeza y le entregué el sobre al abogado Lee. Entrégalo directamente al hospital. Es para un propósito específico. Saliendo de esa antigua casa, respiré hondo. Jim preguntó en voz baja. Directora Sara, de vuelta al hotel, vamos a algún lugar primero. Di una dirección, número municipal, una escuela secundaria. En la puerta de la escuela, la maestra Wong ya estaba esperando. Al verme me saludó con entusiasmo. Sara, ¿de verdad eres tú? Sonreí y caminé hacia ella. Maestra Wong,
cuánto tiempo sin verte, oh Dios, el gran líder de Beijing ha vuelto, me miró de arriba a abajo. Escuché que eres directora en una compañía de inversiones, realmente estás enorgulleciendo a tu maestra. Después de intercambiar cortesías, expuse mi propósito, maestra Wong, me gustaría establecer un fondo de becas, específicamente para ayudar a chicas como yo. Los ojos del maestro Wong se llenaron de lágrimas al instante. Bien, eso es maravilloso, la escuela realmente necesita esto. Hablamos mientras caminábamos y al pasar por el edificio de enseñanza, una figura familiar emergió del baño, era Katy, la compañera de escritorio de Ellen de entonces, ahora maestra en prácticas. Sara, la estudiante de último año, exclamó, corriendo emocionada, siempre quise agradecerte, me quedé atónita, dame las gracias por lo que te pasó en ese entonces, todos lo sabíamos, susurró. Más tarde entré a la escuela normal porque vi lo duro que trabajabas, mi corazón se calentó, las luchas que una vez pensé que nadie conocía habían, resultó, sido vistas por otros todo el tiempo. Cuando salí de la escuela, el sol poniente alargó mi sombra, mi teléfono vibró, era un mensaje del abogado Lee, los procedimientos de hospitalización están completos, Bob insiste en una sala estándar, respondí, como él quiera, luego llamé a mi tía, con respecto al fondo de becas. Me haría agregar otro 1.000.000 después de colgar, miré al cielo, la chica llena de resentimiento hace 4 años finalmente podía mirar hacia adelante ahora. En cuanto a Ellen, la imaginé desplomada en el suelo, aferrándose a esos artículos de mercancía barata. Ella eligió ídolos mientras que yo elegí el conocimiento, ella creyó en la suerte ilusoria del examen, mientras que yo confié en el esfuerzo real. Nuestros destinos se sellaron hace 4 años. Directora Sara, la propuesta de inversión está en su escritorio. Mi secretario, Peter, se paró respetuosamente en la puerta de la oficina, asentí, continuando revisando los documentos en mi mano. Afuera de la ventana, las luces del CBD de Beijing brillaban como innumerables estrellas. En una esquina de mi escritorio había algunas fotos, mi ceremonia de graduación de Tsinghua, la ceremonia de toque de campana de la OPI de la compañía y una foto grupal especial, yo y una chica rural con una cola de caballo de pie frente a una escuela sencilla, ella sosteniendo su carta de admisión a la universidad. Mi teléfono vibró de repente y la pantalla mostró una llamada del maestro Wang. Sara, la voz del maestro Wang transmitía una alegría no disimulada. Rose ha sido admitida en la Universidad de Pekín, beca completa. Una sonrisa tocó la comisura de mi boca. Rose fue la primera chica a la que ayudó mi fondo de becas. La preferencia de sus padres por los hijos varones casi la hizo dejar la escuela para trabajar. Eso es maravilloso, volveré a verla la próxima semana. Abrí mi agenda, es justo a tiempo para la ceremonia de lanzamiento del nuevo proyecto de la fundación. Colgué el teléfono, abrí la carpeta encriptada en mi computadora. Dentro estaban todos los materiales que había recopilado a lo largo de los años, evidencia del fandom obsesivo de Ellen, los registros médicos de Bob, capturas de pantalla de los comentarios de Linda en grupos de fans. Mi mirada se detuvo en un vídeo. Una Ellen despeinada gritando en el aeropuerto, sosteniendo un póster de Edward. Mi teléfono volvió a sonar, esta vez era un número desconocido. ¿Es esta la señora Sara? Una voz masculina formal preguntó. Este es el centro de detención. Su hermana Ellen ha sido detenida por alterar el orden público y solicitó contactarlo. Hice girar el bolígrafo en mi mano, que brillaba fríamente bajo la luz. ¿Qué sucedió exactamente? Esta tarde en la Terminal 3 del aeropuerto de la capital, ella intentó romper la seguridad para perseguir a una celebridad y mordió a un guardia de seguridad. La otra persona se detuvo, su estado mental parece muy inestable. Siguió gritando algo sobre que el hermano Edward estaba siendo incriminado. Cerré mi computadora portátil con un clic nítido. ¿Cuánto es la fianza? 5.000, pero necesita que alguien se lo garantice. No se lo garantizaré. Mi voz sonaba tan tranquila como si hablara del tiempo, pero puedo ayudarla a conseguir un abogado. Las luces incandescentes del centro de detención eran incómodamente deslumbrantes. El olor a desinfectante se mezclaba con un hedor indescriptible. Me senté en un banco esperando junto a una joven sollozante, también allí para rescatar a una amiga que era fan de una celebridad, la señora Sara. Una policía se acercó, su placa brillaba fríamente en su uniforme. Su hermana está muy agitada y el médico recomienda una evaluación psiquiátrica primero. Asentí. ¿Puedo verla? La policía me condujo por un largo pasillo, nuestros pasos resonaban en el pasillo vacío. Ellen estaba confinada en una pequeña sala de interrogatorios. A través de la ventana de cristal, la vi golpeándose la cabeza contra la pared, murmurando para sí misma.
Estaba más gorda que la última vez que la vi. Su cabello grasiento estaba enmarañado en mechones y la camiseta de Edward que llevaba estaba tan sucia que su color original era irreconocible. Tenía nuevos arañazos en la cara y las uñas llenas de mugre negra. Hermana me vio y se abalanzó hacia la puerta, sus esposas tintinearon. «Estás aquí para salvarme, ¿verdad?». Me incriminaron. Me senté frente a ella, manteniendo deliberadamente mi distancia para evitar su olor corporal. «Escuché que mordiste a un guardia de seguridad, se lo merecía». Los ojos de Ellen estaban inyectados en sangre y había manchas de sangre seca en las comisuras de su boca. «¿Cómo se atreve a impedirme ver a mi hermano Edward?». Saqué mi teléfono y abrí las noticias que había preparado antes. El ídolo predestinado Edward en secreto. Se casa, su esposa es una fan rica de segunda generación. En la foto Edward sonreía ampliamente, su brazo alrededor de la cintura de una joven. Ellen miró fijamente la pantalla, y de repente gritó: «Falso, todo está retocado con Photoshop». Lo hicieron los antifans, mira esto de nuevo. Luego saqué otro vídeo, el propio Edward admitiendo en una conferencia de prensa que sus puntajes del examen de ingreso a la universidad fueron falsos, con una vista clara de su expediente académico de 402 puntos. «No, imposible», Ellen negó con la cabeza frenéticamente. Unas gotas de un líquido desconocido volaron de su cabello grasiento. Su hermano Edward fue obligado, lo amenazaron. De repente me agarró la muñeca, sus uñas se clavaron profundamente en mi carne. «Hermana, créeme, ayúdame, vamos a enfrentar a Edward». Retiré mi mano con calma, tomé una toallita desinfectante de mi bolso y me limpié la muñeca. «Ellen, ¿sabes cómo están mamá y papá ahora?», parpadeó sin comprender, como si nunca hubiera considerado la pregunta. «Papá tuvo un derrame cerebral el año pasado, y ahora está en un hogar de ancianos, incapaz de cuidar de sus necesidades básicas». La voz no transmitía emoción alguna. «Linda trabaja en el supermercado por 2.800 al mes y aún tiene que saldar la deuda que contrajiste por perseguir a famosos en aquel entonces». La expresión de Ellen se retorció un instante, luego volvió a su expresión fanática. Ellos lo entenderán, una vez que haya ayudado a limpiar el nombre de Edward, entenderán». Me burlé. «¿Sabes que vendieron su casa para saldar tus deudas? Ahora viven en un barrio marginal». «¿Y qué?». Ellen alzó la voz de repente. «Por Edward cualquier cosa vale la pena». Me puse de pie y la miré. «Eres realmente patética. ¿Estás celosa de mí?», gritó histéricamente. «Siempre has estado celosa de la relación entre mi hermano Edward y yo». La policía entró al oír eso y la sujetó. Me giré para irme, pero Ellen se abalanzó de repente y me abrazó la pierna. «Hermana, no te vayas, ayúdame». La sacudí con fuerza y cayó al suelo. Las esposas dejaron una marca roja. «Ellen», me quedé en la puerta, mirándola una última vez. «Te lo mereces». Saliendo del centro de detención, la luz del sol me cegaba la cara, respiré hondo y llamé a mi abogado. El abogado lee: «Por favor, prepárame una declaración, anunciando formalmente la ruptura de mi relación familiar con Ellen». Después de colgar, le envié un mensaje al maestro Wong nuevamente: «¿Podría enviarme una foto de la carta de admisión de Rose? Me gustaría ponerla en el sitio web oficial de la fundación». En el tren de alta velocidad de regreso a Beijing, recibí un aviso del centro de detención. Ellen había sido hospitalizada a la fuerza debido a un estado mental anormal. Adjunto había un formulario que requería la firma de un miembro de la familia para su confirmación. Ni siquiera lo miré, se lo envié directamente al abogado Lee para que lo manejara. Mi teléfono vibró con una foto del maestro Wong. Rose estaba de pie bajo la luz del sol, sosteniendo en alto su carta de admisión de la Universidad de Pekín. Su sonrisa tan brillante que me picó los ojos. Hice zoom en la foto, mirando la luz que brillaba en la carta de admisión, y de repente recordé aquella tarde, hace muchos años, cuando Ellen se había asfixiado hasta morir, con la boca tapada con un calcetín maloliente. Fuera de la ventana, el paisaje se alejaba rápidamente. Abrí mi portátil y comencé a revisar el plan de financiación de la fundación para el próximo trimestre. La luz del sol entraba a través de la ventanilla del coche sobre el teclado, brillante y cálida, después de escuchar la historia anterior. ¿Cuáles son tus pensamientos? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.